¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina. Hoy tengo el gusto de volver a presentar a un amigo de la casa, el doctor Jorge Oscar Rossi, que va a estar hablando sobre protección del consumidor en los negocios inmobiliarios. Vamos a estar viendo las compraventas y locaciones de inmuebles frente al derecho del consumidor, cláusulas y prácticas abusivas, la conexidad contractual en materia inmobiliaria, la actuación del corredor inmobiliario, propiedad horizontal, la relación entre el consorcio y el administrador del consorcio. El doctor es abogado de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón, profesor titular de Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios en la Universidad Abierta Interamericana, árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje del Consumo, SNAC, y publicista. Jorge, bienvenido. Gracias, muchas gracias a Irene, muchas gracias a Microiris por esta nueva invitación. Buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Bueno, antes de meterme en el tema específico, como siempre, y antes que lo pregunten, el PowerPoint que vamos a utilizar se los va a hacer llegar la gente de Microiris, y lo mismo un material complementario, algún artículo de doctrina y alguna jurisprudencia que mencionemos en esta charla. Yo siempre el material, a diferencia de otros expositores, siempre lo preparo después, porque primero veo qué es lo que se pregunta, cuáles son las inquietudes que hay. A veces uno tiene una idea de una charla y termina saliendo otra cosa, porque las consultas son otras. Por supuesto, el tema del que nos vamos a ocupar es amplísimo, y vamos a dar todo lo posible en esta hora más o menos en las que nos vamos a estar comunicando, pero haremos el mejor intento para resultar explicativos y comprensibles en esta cuestión. Bueno, vamos a meternos entonces a compartir pantalla, como de costumbre, en este posgrado en Zoom que hemos hecho a lo largo de todos estos meses. Ahora ya estamos en una situación intermedia o de transición, no sé si de pospandemia o pandemia en retirada, donde, bueno, siguen habiendo actividades virtuales, pero ya están apareciendo las actividades presenciales, y entonces estamos ahí en el medio, saltando de un lado para el otro, porque de pronto tenemos un Zoom y después una actividad presencial a 20 kilómetros de donde estamos haciendo el Zoom. Con lo cual estamos, para ser optimista, un poquito peor que antes. Bueno, vamos a meternos en el tema de la protección en los negocios inmobiliarios. Vamos a ir viendo si el PowerPoint nos responde. Sí, parece que sí. Esto, como ya había anunciado Irene, son los temas que vamos a ir viendo. Y para meternos en esta cuestión, voy a empezar con un breve pantallazo, una puesta en situación, así que las primeras diapositivas las voy a ir pasando con relativa velocidad porque son meramente introductorias, y como me acordé, se los digo ahora, voy a tratar de responder las consultas, o sea, no voy a tratar, voy a responder las consultas cuando finalice de hablar, pero si puedo, eso, voy a tratar de ir contestándolas a medida que se produzcan, si la situación lo amerita, porque a veces conviene contestar algo para que no quede colgado. Bueno, les decía,
Nosotros, cuando nos metemos a hablar de protección del consumidor inmobiliario, ya nos estamos metiendo con un título muy ambicioso, porque cuando hablamos de contratos inmobiliarios, tenemos una enorme cantidad de contratos inmobiliarios. Inmobiliarios en un sentido amplio, ¿no? Inmobiliarios en el sentido de que el objeto del contrato tiene que ver con un inmueble o puede tener que ver con un inmueble, o sea, pueden ser cosas muebles o inmuebles, y en este caso nos ocuparíamos de los inmuebles, o porque ese contrato sirve para financiar directa o indirectamente la adquisición de un inmueble. Por eso que vamos a utilizar el término contratos inmobiliarios en un sentido muy amplio, como aquellos contratos que sirven para realizar un negocio inmobiliario. A veces para realizar un negocio inmobiliario es necesario varios contratos. Ejemplo más sencillo, el ejemplo más sencillo de todos, la compraventa financiada con un mutuo. Ahí ya tenemos dos contratos, ¿no? Pero después podemos encontrarnos con operaciones ya un poquito más complejas, de compraventa financiada con un mutuo, pero con un desarrollador que está realizando su negocio a través de un fideicomiso. Ahí ya tenemos un tercer contrato, y así le podemos ir agregando cuestiones. Entonces, acá menciono muy brevemente algunos de estos contratos: compraventa, permuta, locación, el leasing, el tan poco utilizado leasing inmobiliario en Argentina, contrato que no ha despegado, que no sabemos si algún día despegará, el leasing inmobiliario. En otros países mueve bastante dinero, acá muy poco. El corretaje, por supuesto, ¿por qué lo llamamos contrato inmobiliario? Dentro de este término amplio, porque el contrato de corretaje puede servir en ocasiones para terminar cerrando un negocio inmobiliario. Y así aparecen también el mutuo, más el contrato de hipoteca. En realidad, si nos ponemos en finos, la compraventa financiada con un mutuo hipotecario tiene tres contratos: la compraventa, el mutuo y el contrato de hipoteca, el contrato por el cual se constituye el derecho real de hipoteca. Entonces tenemos el mutuo, el comodato, la donación, la fianza, la cesión de derechos, la cesión de deudas, la cesión de posición contractual, el contrato de fideicomiso. Tenemos bastante surtido el menú. Nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en la compra-venta, en la locación, porque si no, no terminaríamos, no podríamos. Y como ustedes saben, el Código Civil y Comercial, en esta materia, entre otras cosas, derogó la ley de prehorizontalidad y reemplazó el régimen de prehorizontalidad. O sea, todo el régimen que tenía la ley de prehorizontalidad fue reemplazada básicamente por los artículos 2070 a 2072, o sea, fue reemplazado por un seguro de caución, básicamente, que después fue regulado por la Superintendencia de Seguros. Dejó en pie la ley 14.005, la vieja ley de venta de lotes a plazos, derogó la ley de locaciones urbanas, reguló el contrato de locación y posteriormente, como todos sabemos, se dictó la ley 27.551, que modificó unos cuantos artículos del Código Civil en la parte de locaciones, y no solamente en la parte de locaciones, y además tiene algunos artículos propios, digamos, algunos artículos que no son modificaciones del Código Civil, sino que están en la ley propiamente dicha. Por ejemplo, todo el tema del ajuste de los alquileres, el ajuste de los alquileres por el índice
de locaciones, el índice de locaciones para el caso de las locaciones a vivienda. Ley que, como sabemos, ha generado muchísimas críticas, muchísimas discusiones, e inclusive ya hay iniciativas para modificarla y o derogarla. Así estamos, ¿no? Más o menos cada año, o como a veces cada 6 meses, tratando de meternos a hacer modificaciones en un mercado que es un mercado de largo plazo, estrictamente. Bueno, y vamos a ir cerrándonos un poco. Bueno, también tenemos todo eso. ¿Y dónde estamos dónde aparece el derecho del consumidor en esta situación? Bueno, como ustedes saben, el, el derecho del consumidor a nivel ley, digamos así, el derecho del consumidor a nivel ley nacional, está representado, por un lado, por la ley 24.240, y por otro lado, por los artículos del Código Civil y Comercial que regulan el contrato de consumo, a partir del artículo 1092. Y desde ya les digo, ya presumo que la mayoría de ustedes lo sabe perfectamente, se da la situación no deseable, pero real, de que muchos temas de consumo están tratados en ambas normas, en el Código Civil y en la Ley de Defensa del Consumidor. A veces diciendo exactamente lo mismo, en otras ocasiones con ciertas modificaciones. Bueno, una regla general en esta materia, como ustedes saben, es el principio de la interpretación más favorable para el consumidor. Un principio que se refleja en dos espacios o en dos planos. Por un lado, en caso de duda, en el significado de las cláusulas de un contrato, se la debe interpretar en el sentido más favorable para el consumidor. Y por otro lado, en caso de dudas sobre la interpretación o la prevalencia de una ley por sobre otra, se debe hacer la interpretación más favorable para el consumidor. Hasta ahí, todo bien, digamos así. Y sabemos también que en materia de contratos tenemos 3 grandes categorías de contratos en nuestro Código Civil y Comercial. Los contratos paritarios, donde las partes están en igualdad de condiciones. Los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales y los contratos de consumo. Son 3 categorías con 3 regulaciones. Bueno, ¿y qué pasa con los contratos de compraventa de inmuebles? ¿Y qué pasa con las locaciones de inmuebles? Bueno, acá, para empezar, cuando en su origen salió la Ley de Defensa del Consumidor en 1993, esa ley estaba enfocada fundamentalmente a las cosas muebles, a los servicios y a las cosas muebles. Solamente se ocupaba de los inmuebles nuevos, destinados a vivienda y donde se hiciera oferta pública de los mismos. O sea, muy de manera excepcional se ocupaba de los inmuebles. La Ley de Defensa del Consumidor en su origen estaba pensada para servicios o muebles. Y si bien la ley ha tenido unas cuantas modificaciones, la más importante en el año 2008, a través de la ley 26.361, no dejan de ser parches esas modificaciones. Entonces, se nota en la ley que estaba pensada
para cosas muebles y para servicios. O si lo quieren decir de otra manera, se nota que no estaba pensada para inmuebles. Era la ley de la licuadora, la ley de comprar un salame, la ley de comprar un yogur en el supermercado. No estaba pensada para inmuebles. Si bien ahora el elenco de cosas que se pueden adquirir, que el consumidor puede adquirir, en principio tiene muy pocas limitaciones. Esta ley, luego de la reforma del año 2008, incorpora un principio que ya estaba contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el concepto de relación de consumo, un concepto que va a ser importante para lo que vamos a hablar hoy. Un vínculo entre un proveedor y un consumidor, un vínculo que puede ser contractual o no. Es decir, un vínculo que puede ser contractual o extracontractual, o que puede comenzar siendo extracontractual y después convertirse en contractual. Por lo menos lo que en este momento quiero dejar en claro es que relación de consumo y contrato de consumo no son expresiones equivalentes. El concepto de consumidor, tengo que referirme a él brevemente para lo que viene después, es aquella persona humana o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios. Fíjense que en principio no hay una limitación ahora sobre qué bienes o qué servicios, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. El gran problemita es este, como destinatario final. Hay casos que son muy claros. Primero vamos a dar un ejemplo, el más sencillo de todos. Compro un yogur en el supermercado. Después vamos a ver el concepto de proveedor, pero por ahora acéptenme que el propietario del supermercado es proveedor. Entonces compro el yogur en el supermercado. Bueno, soy consumidor. Estoy adquiriendo un bien como destinatario final. Por lo menos esa es la presunción. No lo estoy adquiriendo para revenderlo o para reingresarlo en el mercado, como dicen otros, sino que me lo voy a comer yo o se lo comerá algún amigo mío o algún familiar, un grupo social o familiar. Trasladando este ejemplo, podríamos decir, alquilo un inmueble con destino a vivienda. Todavía no vimos la parte del proveedor, ojo, en este baile hacen falta dos, pero por ahora veámoslo desde el ángulo del consumidor. Alquilo un inmueble para vivir, y bueno, para vivir yo solo, o vivir con mi esposa o con mi familia. Bueno, desde el punto ese del consumidor diría, bueno, estoy utilizando un bien como destinatario final, adquiere o utiliza un bien como destinatario final. Ahora, si lo alquilo para poner una verdulería, o si lo alquilo para poner un galpón de materiales, o si lo alquilo para poner una fábrica, y yo soy Jorge Rossi, en el ejemplo que les estoy dando, o para darle una vuelta de tuerca, soy Jorge Rossi S.A. ¿Lo estoy adquiriendo como destinatario final para beneficio propio o lo estoy reingresando en el mercado? Esto es una vieja discusión doctrinal y jurisprudencial. En el viejo texto, en el texto original de la Ley de Defensa del Consumidor, nos decía que no serían considerados consumidores
aquellos que adquieren bienes para utilizarlos o para integrarlos en un proceso de comercialización, producción, etcétera, etcétera. Esa parte desapareció, desde el año 2008 que desapareció del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Desde el año 2008 esa parte no está más. Y en el Código Civil y Comercial no estuvo nunca más. No estuvo nunca. Desde ya, esta definición que estoy leyendo, que es la del 1092, es la misma que la del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es uno de los temas que están tratados igual. Entonces, ya ahí tenemos un problemita. El que alquila para poner la verdulería, el que alquila para poner el galpón, el que alquila para poner una fábrica, y lo mismo diría del que compra, ¿no? Lo mismo diríamos del que compra. ¿Va a encuadrar como consumidor o no va a encuadrar como consumidor? Y si ese que alquila o que compra es una persona jurídica, más bien que no va a alquilar o comprar para vivir. ¿Para qué va a alquilar o comprar? Y para poner una sucursal, para poner la sede del domicilio social, para cumplir con su objeto social. Y entonces estaría utilizando o adquiriendo, según el caso, ese bien como destinatario final en beneficio propio, y hay alguna jurisprudencia que les puede decir que sí, o lo estaría reingresando en el mercado porque lo estaría incorporando o integrando en su empresa, en su proceso de comercialización, en su organización de bienes y servicios. La discusión ahí está servida, podemos discutir 14 años, nuestra ley actual de defensa del consumidor no nos da una solución. Y vamos a tener jurisprudencia para un lado y para el otro. Y yo les voy a pasar cierta jurisprudencia, no referida a inmuebles, pero sí a este tema concreto de ¿es consumidor o no es consumidor? Hace poquito, unos días, me tocó comentar un fallo del propietario de un supermercado, de un almacencito en realidad, donde consideraron que frente a la distribuidora de energía eléctrica era consumidor, por más comerciante que fuera, porque la electricidad la utilizaba como destinatario final. Así que ya por el lado del consumidor, tenemos cierto problema. Tenemos cierto problema. Podríamos decir, muy simplificadamente, si el alquiler o la compra es con destino a vivienda, y el que alquila obviamente es una persona humana, podría calificar como consumidor con tranquilidad. Pero si es para poner una fábrica, un comercio, la cosa está discutida doctrinal y jurisprudencialmente. Hay que tirar la moneda, prender una vela y encomendarse al santo de preferencia para ver qué juez nos toca. Eso por el lado del consumidor. Pero como les digo, este baile, para bailarlo, necesita de dos. Necesita de alguien que califique como proveedor. Y la nota relevante para que alguien sea proveedor, según nuestra ley y según nuestro Código Civil y Comercial, es que realice cualquiera de estas actividades mencionadas en el artículo 2 de manera profesional. Y aunque la ley no dice nada, la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas, absolutamente pacíficas, en el sentido de que cuando hablamos de realizar estas actividades de manera profesional, nos referimos a que esta persona humana o jurídica, esta persona privada o pública, es un especialista, es un experto en esa actividad.
en cualquiera de estas actividades mencionadas en este artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque justamente la desigualdad, la vulnerabilidad, la razón por la cual habría que proteger al consumidor es que la relación de consumo, esa relación entre proveedor y consumidor, es una relación entre un experto y alguien que no lo es. Y la experticia, o la falta de experticia, influyen notablemente en la toma de decisiones, notablemente. Hace unos minutos me tocó presenciar parte de una charla del doctor Asiarri, donde hacía hincapié en esta cuestión puntual, ¿no? Cuanto más experto, mayor racionalidad en la toma de decisiones; cuanto menos experto, menor racionalidad en la toma de decisiones. Además del conocimiento que puede llegar a, que tiene, obviamente. Entonces, ese proveedor, ese profesional, ese experto, es un experto en una serie de actividades. A nosotros nos van a interesar, de todo este listado que está en el artículo 2, fundamentalmente la de distribución y la de comercialización de bienes. Distribución y comercialización de bienes. De paso ya les digo, para cuando mencionemos el caso del corredor inmobiliario, que la ley sigue diciendo, esto es bastante similar al texto original, que no están comprendidos en esta ley, que están excluidos de esta ley, los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario. Servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario. Cuando esta ley salió en 1993, el corredor no requería título universitario. Ahora ya hace unos cuantos años que sí. Ya que estamos hoy por hoy, aunque se estudien en muchas universidades, el administrador de consorcio todavía no requiere título universitario. O sea, obligatoriamente tener título universitario. Pero vamos hacia eso. Yo diría que indefectiblemente. Después nos vamos a meter justamente en esa cuestión. Desde ya les digo que la ley no estaba pensada para los corredores, estaba pensando en los médicos, estaba pensando en nosotros, en los abogados, en los escribanos, en los contadores, o sea, en todos los que hicimos lobby para no estar adentro de la ley, digamos, en ese momento. No estaba pensando en los corredores inmobiliarios, ni en los martilleros, ni nada por el estilo. Pero lo que sí puedo decirles ya mismo es que podríamos decir que es pacífica la jurisprudencia, que entiende que esta exclusión de los profesionales universitarios que ejerzan la profesión de manera liberal es de interpretación restrictiva, no de interpretación amplia. Después nos vamos a meter un poquito más. Bueno, entonces, bárbaro. Yo tenía esa persona que iba a alquilar o a comprar un inmueble para vivir, él y su familia. Y decía, bueno, desde el punto de vista desde ese punto de vista califica como consumidor, pero necesito la otra parte, necesito que del otro lado tener a alguien que califique como proveedor. Y aquí que, por ejemplo, el mercado de la locación inmobiliaria en Argentina, como suele decirse, está muy atomizado. Es decir, muchos de los que alquilan directamente o por intermedio de un corredor inmobiliario, muchos de los que alquilan son dueños de una o dos propiedades.
y no calificarían en principio como proveedores, es decir, como especialistas en el alquiler o venta inmobiliaria. Entonces, en este baile que requiere de estos dos danzarines, nos faltaría el proveedor. Porque diría, bueno, sí, bárbaro, alquila con destino a vivienda, pero el que le está alquilando, dueño directo, por ejemplo, o es uno que tiene una casa, un jubilado que tiene una casa y la alquiló por una inmobiliaria. ¿Dónde está el profesional? Y tenemos montones de contratos de locación y de compra-venta que están en esta situación. Y por las dudas, antes que alguien me lo pregunte, acá no importa, y ya nunca importó, o sea, desde la reforma del 2008, acá no importa si estamos hablando de inmuebles usados o nuevos, no importa. En la práctica va a importar, ya van a ver por qué. Porque en la práctica es más común que haya contratos inmobiliarios de consumo cuando se trata de bienes nuevos, pero es una cuestión de práctica en realidad. Entonces, la dificultad que podemos tener muchas veces para poder encuadrar este contrato como contrato de consumo y la relación como relación de consumo es también por el lado del proveedor. O sea, tenemos un profesional, tenemos a alguien que realiza de manera profesional la comercialización de inmuebles, para entrar en el caso nuestro. Y por otro lado, y tengo que tratarlo simultáneamente, también nos vamos a encontrar con que muchos contratos de locación y muchísimos contratos de compra-venta no son contratos paritarios, es decir, no son contratos donde las partes negocian libremente y en igualdad de condiciones las cláusulas, sino que se formalizan por adhesión. Y acá es interesante, muy interesante, tener en cuenta la definición de contrato por adhesión. La definición de contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas está en el artículo 984 del Código Civil y Comercial. Yo acá hice una especie de adaptación de ese artículo. En ese contrato, el contrato es por adhesión a cláusulas generales predispuestas cuando una parte, que llamamos adherente, justamente se limita a aceptar el contenido de una serie de cláusulas generales predispuestas, y acá, fíjense en el artículo 984, ¿quién puede haber predispuesto esas cláusulas? La otra parte, el que se suele llamar el predisponente, o un tercero. Es decir, acá se pueden dar dos situaciones. Supónganse que yo soy el dueño de un inmueble, o mejor dicho, soy el dueño de varios inmuebles. Tengo un edificio en propiedad horizontal. Yo soy el dueño de un edificio que lo tengo afectado al régimen de propiedad horizontal. Tengo 35 unidades funcionales y destino las 35 unidades funcionales a alquiler de oficinas. Por la zona de tribunales hay alguno que otro todavía sobreviviendo con ese formato, en zona de tribunales de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, como tengo muchos de estos unidades funcionales, redacto las cláusulas generales de contratación. Me viene José Chum, que lo estoy viendo, a alquilar. Este es el contrato. Si le gusta, bien. Si no le gusta, mal para él. Viene Mónica Pimentel, que también la estoy viendo.
porque son a los dos únicos que veo, y a Irene, a los demás no los veo porque estoy compartiendo pantalla. Viene Mónica Pimentel, también, el mismo contrato. ¿Quién redactó esas cláusulas? ¿Quién predispuso unilateralmente esas cláusulas? Yo. Pero también podría ser, en ese ejemplo o en otro ejemplo, que el que haya redactado esas cláusulas sea el corredor inmobiliario. Es decir, Irene, que quiere alquilar un departamento o una casa que tiene en Bariloche, lo hace con la intermediación de un corredor inmobiliario, lo que vulgarmente llamamos un martillero, pero está mal, un corredor inmobiliario. Y el que haga, no el que va a firmar, obviamente, pero el que entrega el modelo de contrato sobre el cual se va a celebrar el futuro contrato de locación o de compra-venta, es un formulario o un modelo de contrato suministrado por el corredor inmobiliario. Ahí tendrían el caso de un tercero. Lo que importa es que una parte, la parte fuerte, o redacta o adopta el contenido de un clausulado y se lo impone a otro. Y en ese caso tenemos contrato por adhesión. Y esto es fundamental. A veces nos viene un cliente con un problema y decimos, uy, si le pudiéramos aplicar la ley de defensa del consumidor, lo puedo hacer zafar a este hombre. Pero, ¿será consumidor? ¿Será proveedor? A ver, si el contrato es por adhesión, no nos interesa que sea contrato de consumo o no. Contrato por adhesión y contrato de consumo son dos categorías distintas. Y el Código Civil y Comercial, en uno de los temas donde mejor avanzó, a mi gusto, aunque no lo suficiente, es en la protección de ese otro débil, que es el adherente. El adherente que puede ser consumidor o no, eso no interesa, no importa. Entonces podemos encontrarnos con muchos locatarios o con muchos compradores que tal vez no califiquen como consumidores porque no compraron o alquilaron para vivienda, compraron o alquilaron para poner la verdulería, o porque del otro lado no hay un proveedor, o es difícil probar que es un proveedor, pero me resulta mucho más fácil probar que es un contrato por adhesión. Imaginen, para ir a los casos más sencillos, las compras que se hacen en prehorizontalidad, ¿no? Desde el pozo, todos los boletos que se firman desde el pozo, todo lo que sea ventas en barrios privados, donde interviene un desarrollador, o como le quieran llamar, todas las compras que se hagan a fideicomisos, todas esas, todas, me atrevo a decir, se celebran por adhesión a cláusulas generales predispuestas. ¿Predispuestas por quién? ¿Por el que vende o por el que alquila? A veces sí, a veces por un tercero, según cómo esté armado el negocio. Tal vez yo estoy firmando el boleto de compraventa o el contrato de alquiler, lo estoy firmando con Irene Rosenberg, que es la dueña del inmueble. O la dueña, sí, bien digo, la dueña del inmueble, que puede ser un inmueble edificado o no. Con ella lo hice, pero toda la operación ha sido construida por un desarrollador, toda la operación jurídica y comercial me refiero, ha sido construida por un desarrollador, y los contratos que se celebran son contratos por adhesión. El desarrollador no lo firma Irene, supónganse. No importa, es un contrato por adhesión. Después, en algunos casos, me puede llegar, ya lo vamos a ver,
a meterme en la discusión de si además es un contrato de consumo, a veces puede ser necesario, y a veces vamos a ver que con ser contrato por adhesión, a mí me alcanza para defender a mi cliente o, por ejemplo, para impugnar una cláusula. Así que tengamos muy en cuenta esta categoría, y por eso nosotros podemos hablar de adherentes inmobiliarios, que pueden ser locatarios o compradores, según el caso, o podemos hablar también, por supuesto, de consumidor inmobiliario. Lo que pasa es que para que haya consumidor inmobiliario, tenemos que tener un proveedor inmobiliario y tenemos que tener una relación de consumo. En cambio, en el otro caso, basta con que haya contrato por adhesión. Y eso muchas veces se prueba por el contenido de las cláusulas, por la redacción de las cláusulas, hasta por el formulario que se llena. Así que hay que evaluar bien cuál es la consulta del cliente, porque por supuesto, el régimen del consumidor es todavía más favorable que el régimen del adherente, pero a veces con una cosa nos alcanza. Entonces, vamos a empezar con un caso sencillo. Okay, ya que estamos, empecemos con el caso más sencillo. Si el dueño, vamos a suponer que el dueño de los inmuebles desarrolla de manera profesional actividades de venta o locación de inmuebles destinadas a consumidores o usuarios, ese dueño califica como proveedor y ahí tenemos una compraventa o locación de consumo. Yo les voy a pasar un caso, no tan nuevo, del año 2018, donde como el propio actor, como el propio demandado, que es una persona humana, mencionó al contestar la demanda que él se dedicaba a construir y vender inmuebles, el Tribunal de Alzada, de oficio, calificó el contrato como contrato de consumo. Porque, de hecho, el juez debe encuadrar de oficio la relación como relación de consumo si ve que encuadra. Porque la ley y toda la normativa de defensa del consumidor es de orden público. Así que aunque no haya sido invocado por las partes, el juez puede hacerlo. Y eso fue, en este caso, que yo se los voy a pasar, fue tenido en cuenta, por ejemplo, para determinar y cuantificar el daño moral por el incumplimiento. Y en este caso, para aumentarlo, primero para considerar que existía, y después para tener en cuenta la cuantía de ese daño, porque un contrato de consumo es siempre un contrato entre desiguales, y entonces la frustración de las expectativas del consumidor es la frustración de las expectativas de alguien que estaba en debilidad. Y eso los jueces lo evaluaron especialmente a la hora de analizar la existencia de daño moral o no y la cuantía. Porque tengan en cuenta que hablando de contratos, todavía hay jueces que le van a terminar diciendo que en materia contractual las meras molestias y retrasos no tienen entidad para configurar daño moral, y que en definitiva la parte tiene que acreditar que sufrió un daño moral. No sé, no, sí, me revolcaba en la cama llorando de desesperación, por eso salen testigos. ¿Y usted cómo sabe que Irene Rosenberg sufrió? Y porque me llamaba a las 3 de la mañana y lloraba y decía que se quería matar porque no le entregaban la casa. Mentiras, todos delirios, pero que a veces nos obligan a presentar esos testigos para supuestamente mostrarle al juez que había sufrido porque la casa que se la tenían que entregar en noviembre del 2018 se la terminaron entregando en malas
condiciones, o sea, sin cumplir con lo pactado, en marzo del 2021. Y una persona normal no sufre por esas cosas, no tiene disgustos, no tiene angustia, no tiene mortificación. Así piensan algunos jueces. Otros, en cambio, entienden que tratándose de un contrato de consumo y teniendo en cuenta esa debilidad de la que estamos hablando, es notorio el daño moral en caso de incumplimientos. Es notorio el daño moral porque es notorio el abuso de una parte que está en situación de superioridad por sobre la otra. Este es el caso más sencillo, pero por desgracia no es el caso más común. Después tenemos un caso que es bastante más frecuente. Acá puse el dueño de un terreno, podría ser otra cosa. El dueño de un terreno no desarrolla de manera profesional actividades de venta de inmuebles destinados a consumidores o usuarios, pero hace un contrato con otro sujeto, que sí es un profesional, para que éste se encargue de construir un edificio, obtener la financiación para dicha tarea y comercialice las futuras unidades funcionales, otorgándole a aquel, es decir, el dueño, a este, un poder para firmar boletos y escrituras. ¿No? Ya que estamos, retrocedo un poquitito, acuérdense cuando dice proveedor, dice comercialización de bienes, no necesariamente venta, comercialización es más amplio. Para vender hay que ser dueño, digamos así. Comercializar es un concepto más amplio. Vuelvo. Bueno, entonces en este caso, que es un caso sencillito, lo podríamos complicar más, vamos a tener, y acá lo puse con un lenguaje medio tarzanesco, el comercializador, vamos a llamarlo así, a este intermediario, comercializador, desarrollador, broker, como se dice ahora, no importa el nombre, lo que importa es la actividad. El comercializador, no va a ser parte del contrato de compraventa o locador, porque él va a actuar en todo caso como apoderado, no va a ser parte material, digamos. El vendedor o locador hizo un contrato previo con el comercializador, lo mencionábamos acá, ¿no? Para que se encargue de construir el edificio, para obtener la financiación y para comercializar. El comercializador se va a vincular, se va a relacionar con los potenciales compradores y locatarios. Supongamos que, y vuelvo con, Irene la dueña, José Chung es el comercializador o desarrollador, tiene Chung S.A. Brokers, Real Estate, sobre todo en inglés, así no entendemos nada. Ella, Irene, es la dueña, tiene un terreno muy grande en Bariloche, y José Chung se va a encargar de comercializar, van a hacer un barrio privado, y va a conseguir también la financiación, va a armar toda la arquitectura jurídica financiera y además va a vender. Va a vender en un sentido vulgar, porque la dueña sigue siendo Irene, y Irene lo que le da es un poder. Y entre todas las personas a las que le va a ofrecer este negocio, bueno, tenemos a Mónica. Mónica sería la potencial compradora, Mónica Pimentel. Ahora, entonces, Irene va a hacer el contrato con Mónica. O sea, si se hace, si Mónica compra un lote, supónganse, en ese barrio privado, para construir la casa de sus sueños, el contrato lo hace con Irene. ¿Sí? Chung S.A. Real Estate es el que firma en carácter de apoderado. Ahora, podemos discutir si Chung S.A. se ha vinculado contractualmente con Mónica, pero que se ha vinculado porque le ofreció el negocio, participó en la celebración del contrato, redactó el contrato, ¿no? Porque eso se comercializa por contratos por adhesión,
generados por el desarrollador, que sería Chun S.A. Real Estate Broker. Entonces, les decía yo hace un rato que el concepto de relación de consumo es un concepto más amplio que el concepto de contrato de consumo, y que puede haber relación de consumo aunque no haya contrato de consumo. Y si bien Mónica Pimentel puede no haber realizado ningún contrato con Chun S.A., existe ese vínculo jurídico entre un profesional de la comercialización de inmuebles en este caso, y alguien que adquiere ese inmueble como destinatario final, que sería Mónica. Entonces, ya desde ese punto de vista y con esa interpretación, podríamos decir que existe una relación de consumo entre el desarrollador y la compradora. ¿Esto por qué? Porque en el caso de incumplimientos, vamos a ver que, fíjense ustedes, retrocedo, acá estaba el negocio más o menos descripto, y acá les decía que tengo un contrato entre comercializador y el que quiere vender, entre Irene y Chum, y va a haber otro contrato entre Mónica Pimentel e Irene, dos contratos que aparentemente son independientes, pero que estrictamente forman parte de un mismo negocio, porque ambos contratos, el contrato que hizo Irene con el desarrollador y los montones de contratos que terminará haciendo Irene con los montones de compradores, están conectados por una finalidad económica común. Si bien son contratos aparentemente independientes y que se hacen entre partes distintas, son parte de un mismo negocio. El primer contrato, el que Irene hizo con el desarrollador, se hizo para que se hicieran los otros contratos. Entonces acá tenemos un fenómeno que está ahora tratado en el Código Civil y Comercial, que es el fenómeno de la conexidad contractual. También puede suceder, y ya me adelanto y aprovecho, que Mónica, para poder comprar ese lote, haya pedido un préstamo, supongamos del banco francés. Hubo una época en que había préstamos hipotecarios, ¿se acuerdan? Y puede ser que Mónica no fue al banco francés porque se cruzó con el banco francés, sino porque en la publicidad que Chum S.A. Real Estate Broker hacía, decía que contaban con financiación del banco francés. Más, el préstamo lo terminó firmando en las oficinas de Chum S.A. Por supuesto que lo firmó con el banco francés. Entonces tenemos también un contrato de mutuo hipotecario, que también es un contrato que lo podemos ver como un contrato independiente, porque acá lo hace Mónica Pimentel con banco francés, pero que está conectado con los otros dos contratos. Ese es el fenómeno de la conexidad contractual. ¿No? Es el fenómeno de la conexidad contractual. Un negocio, para poder instrumentarlo, requiere de un conjunto de contratos, unidos por la finalidad económica común. Un contrato se hace, por eso acá puse en un lenguaje medio Tarzán, vendedor-locador hizo previo contrato con comercializador para que comercializador se vincule, relacione con potencial comprador o locatario, para que
vendedor locatario haga contrato con comprador locatario. O sea, esa es la conexión, ese es el encadenamiento. Entonces, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Entonces, y esto aplicándolo de una manera más extensa, significa que si Irene no cumple, o mejor dicho, si no se cumple con la entrega de ese inmueble, de ese lote, en el momento pactado, y yo le quiero reclamar a Chum S.A., él no me va a poder decir, pero no, mire, ¿con quién firmó usted el contrato? Con Irene Rosenberg. Y bueno, vaya a reclamarle a Irene Rosenberg. Bueno, sí, pero yo traté con usted. Pero firmó con Irene Rosenberg. Yo ajeno, yo fui apoderado, pero no soy parte del contrato. Así que reclámele a ella por la no entrega del lote, o del inmueble, o de lo que sea. Pero yo traté con usted. Amigo, pero vaya a reclamarle a Irene Rosenberg, que en este momento se encuentra en Alemania. Entonces, la conexidad contractual, que lamentablemente no está del todo regulada en nuestro código, hay mejor jurisprudencia y doctrina que regulación en el código, permitiría obligar también a Chun S.A. por ese incumplimiento, planteando que en ese negocio él también es responsable. Es una de las explicaciones, es uno de los fundamentos. Es uno de los fundamentos para poder reclamarle al desarrollador por incumplimientos. Porque muchas veces en estos negocios, el que comercializa no es el titular del inmueble. En muchísimos casos el que comercializa no es el titular del inmueble. Hoy lo tengo a Esteban Javier Arias Cau. ¿Qué le puedo enseñar yo a Esteban Javier Arias Cau de esto? Justamente uno de los fallos que voy a mandar, si no me equivoco, fue comentado por él. Pero bueno, gracias por estar, lo máximo que le puedo decir. Bueno, entonces, acá estaba poniendo, ¿no? El contrato de consumo por conexidad. Tenemos entonces que los contratos entre dueño de inmueble y comercializador, y entre comercializador y comprador, se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común, había puesto previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante para el otro. La compraventa o la locación intermediada por ese comercializador adquiere esa profesionalidad. Hasta podríamos plantear, yo planteo, que el vendedor quedó profesionalizado por conexidad, que el vendedor también es proveedor. Ojo, esto último es un planteo personal, digamos así. Y después tenemos otro caso, estoy simplificando, el negocio inmobiliario es bastante más complicado, donde el dueño de un inmueble, por ejemplo un edificio, hace un contrato con un comercializador para que éste se encargue de ofrecer y alquilar las unidades funcionales. El negocio sería el mismo, se establecería esa misma conexidad. Ya que estamos, en realidad no ya que estamos, lo hice a propósito. Mónica había sacado un préstamo, estaba en la etapa de tratativas para sacar un préstamo, porque justamente en la publicidad que había hecho Chum S.A. Real Estate Brokers, decía que contaban con financiación del banco francés. Ella no tiene, o no quiere, poner toda la plata, tienen solamente para el boleto,
y el resto necesita o le conviene financiar, si no, no haría el contrato, si no, no compra, si no, no compra. Bueno, este aquí que firma el boleto, y cuando llega el momento de tener que escriturar, el banco francés le dice: no, no ha sido aprobada la solicitud de su préstamo. Pero, no ha sido aprobada la solicitud de mi préstamo, por la razón que sea. Porque no tenía suficientes meses en el monotributo, porque estaba mal en el veraz, o porque cambiaron las circunstancias económicas en este bendito país, y entonces se retrae. El banco francés no quiere prestar. Bueno, dice Mónica, está bien, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a deshacer la operación, lamentablemente. Entonces le dice Chun S.A. en su carácter de apoderado de Irene Rosenberg: discúlpeme, usted tiene que pagar el saldo tal día. No, no, señor, yo que voy a pagar el saldo si no me dieron el préstamo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo a mí qué me importa? ¿Qué dice lo que usted firmó? Lo que usted firmó es que en el acto de firma del presente boleto puso tanta plata y se compromete a entregar tanto dinero tal día que se va a escriturar. Acá dice algo de que está condicionado a que el otorgamiento de un préstamo. No. Entonces, y bueno, pero usted me dijo, pero no. El artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que no había sido pensado para inmuebles y que se fue alargando con cada reforma, ahora es un artículo enorme, inmenso, regula las operaciones financieras para consumo y las de crédito para consumo. Digamos, para simplificar, cuando alguien saca o celebra un préstamo hipotecario con destino a adquirir una vivienda, para hacerlo muy fácil, estaría obteniendo una financiación para hacer un consumo. Así que entraría en este artículo 36. Y lo que nos interesa en este momento de este largo artículo 36 es una parte muy ingenua de este artículo, bien intencionada pero ingenua, de este artículo 36, que dice: la eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. Es lo que sería una operación atada, es decir, compro si el banco me da el préstamo. Compro la casa o compro el auto si el banco me da el préstamo. Entonces, dice este artículo 36, que ya les digo, es bien intencionado pero ingenuo. Dice: la eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero, por ejemplo un banco, otorgue un crédito de financiación, quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin ningún perjuicio para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos hubiera efectuado. El artículo está bien intencionado, porque la idea es justamente que, bueno, si la operación era una operación atada, era una compraventa atada a el otorgamiento por un tercero de un crédito, si no se otorga el crédito, se cae la compraventa. ¿Pero por qué digo que es ingenuo? Porque en el 99,9% de los casos el negocio se menciona así, pero en los papeles no se instrumenta así. En los papeles es una compraventa atada a nada. Es una compraventa común y corriente donde no se menciona esta financiación. Entonces acá es muy importante, es relevante, lo vamos a ver un poquito mejor dentro de un minutito, es relevante poder acompañar en el juicio la publicidad previa, poder demostrar que la publicidad hablaba de financiación por banco francés, en este caso, para poder acreditarle al juez
que esas eran, en este caso, las expectativas de Mónica Pimentel. Ella compraba si le daban la financiación, ella se acercó al desarrollador, ella fue a preguntar por esa operación y ella terminó celebrando el contrato del boleto de compraventa porque le dijeron que la operación tenía la financiación del banco francés. Y si no había esa financiación, no había operación. Entonces, es trascendental la publicidad previa, porque la publicidad previa es la que nos genera expectativas. Y esa publicidad previa va a integrar el contenido del contrato. Eso es fundamental. Ya hay jurisprudencia bastante antigua, diríamos, en materia de inmuebles, que incorpora este concepto de que la publicidad integra el contenido del contrato. Por ejemplo, no es el caso que estamos mencionando, pero es un caso también bastante común, cuando adquiero un terreno en un barrio privado, en un country, y la publicidad, y cuando digo publicidad lo digo en sentido muy amplio, la publicidad televisiva, los folletos, todo lo que a ustedes se les ocurra, esa publicidad mencionaba que al finalizar el proyecto iban a haber una serie de comodidades, frondosa arboleda, cancha de golf, clubhouse, no sé, un lago artificial, y después resulta que no se hace. Y si ustedes ven el contrato que firmaron cuando adquirieron ese terreno, no dice nada de eso, no dice absolutamente nada de eso. Y uno podría, como algunos han hecho, reclamar por un menor valor venal de eso que compró. Porque yo tenía una expectativa de que este country iba a ser otra cosa. Pero esto es una rascada, digamos así. Yo pensaba que iba a tener una cancha de golf, que iba a tener el lago artificial, que íbamos a tener cancha de polo, y nada, no tenemos nada. No es lo mismo, no tuve esas expectativas, el valor de reventa que esto tiene es otro. Pero en el documento que yo firmé nada de eso dice. Entonces es muy importante incorporar la publicidad previa. Jorge, Sí. ¿cómo venís con los slides? Porque son 7, casi cuarto. Oh, ya. 5 minutos, 6 minutos y lo concreto. Bárbaro, bárbaro. A lo sumo, son y cuarto, a lo sumo, y media estoy terminando. Así generamos, así también saben las expectativas y después no Sí, nos reclaman, ¿viste? ¿Qué, se me están yendo todos? No, nada, están ahí firmes como soldados, pero como Espérenme están un acostumbrados minutito. a que es una hora más o menos por eso, ¿no? No, Están todos re atentos. Espérenme un minutito. Entonces, un poco ya me adelanté a decirles, por eso digo, vamos a hacer, si yo puedo encuadrar ese contrato inmobiliario como contrato de consumo, tengo una serie de ventajas, una serie de beneficios. Uno es ese deber de información que va a tener el proveedor, previo, o sea, precontractual, contractual en el sentido de al momento de celebrar el contrato y postcontractual. Lo que estaba diciendo, la incorporación al contrato de la publicidad, o sea, la integración al contenido del contrato de la publicidad previa, fundamental, absolutamente fundamental, tratado tanto en el artículo 8 de la ley como en el 1103 del Código Civil y Comercial, y además ahora dentro del Código Civil y Comercial con disposiciones sobre publicidad prohibida en el artículo 1101, ¿no? Publicidades que contengan indicaciones falsas o que de tal naturaleza induzcan o puedan inducir a error al consumidor. Muy importante ese tema. Después, el tema del reintegro o reembolso de gastos, interviene un corredor en la operación,
porque se puede pactar en contrario, pero vamos a ver que tratándose de contratos de consumo, ese pacto en contrario se tiene por no escrito. Después, por supuesto, el deber de trato digno y no discriminatorio en toda la relación, por ejemplo, en el posterior cobro de las cuotas, abstenerse de cláusulas de prácticas vejatorias en las cobranzas. Y lo interesante de esto, como abogados, es la posibilidad de, si esto se judicializa, si esta infracción al deber de trato digno y no discriminatorio se judicializa, la posibilidad de pedir daño punitivo por estas prácticas discriminatorias o vergonzantes o vejatorias. Y lo que me interesaba, que en los contratos de consumo resultan aplicables tanto el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor como el 988 del Código Civil y Comercial, que es aplicable a los contratos por adhesión y a los contratos de consumo. Es aplicable a ambos contratos. Y a esto me refería yo, que en algunos casos nosotros no tenemos posibilidad de encuadrar a nuestro cliente como consumidor, pero sí lo podemos encuadrar en muchos más casos como adherente. Y fíjense este artículo 988, que permite tener por no escritas una serie de cláusulas muy interesantes que suelen aparecer en muchos boletos de compraventa y en muchos contratos de locación. Fíjense, por ejemplo, el inciso B, y piensen en cláusulas donde el locatario o el comprador renuncia a invocar la teoría de la imprevisión, o renuncia a invocar el caso fortuito, o prorroga jurisdicción, o renuncia a la excusación sin causa, o renuncia a determinada medida procesal, o limita sus facultades probatorias. Todas esas cláusulas, que son muy comunes en la contratación inmobiliaria, se tienen por no convenidas, si se trata de un contrato por adhesión o de un contrato de consumo. La renuncia a la garantía por evicción, la renuncia a la garantía por vicios redhibitorios. Es muy común, por ejemplo, la prórroga de jurisdicción, en muchos casos en perjuicio del locatario o del consumidor, o el compromiso arbitral. Siendo contratos de locación o de consumo, no se puede pactar el arbitraje. Después, por supuesto, cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente o las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles, de las cuales no me voy a extender mucho por razones de tiempo, pero ya solo con el inciso B tienen una enorme cantidad de casos, por ejemplo, en cuanto al las cuotas, los intereses, etc. Ya que estamos, hay un artículo, el 1121, léanlo, un artículo muy polémico, como se le suele decir, que en principio en los contratos de consumo impediría impugnar por abusivo una cláusula de fijación de precio. Es una de las cláusulas, uno de los artículos que habría que derogar o modificar inmediatamente, ¿no? Pero fíjense qué curioso, eso no se podría impugnar en un contrato de consumo, pero sí en un contrato por adhesión, porque el artículo 1121 está en la parte de contratos de consumo. Igual entiendo que ese artículo es de interpretación ultra restrictiva, y si se puede demostrar abuso de derecho o imprevisión, o lesión, es perfectamente impugnable. Les voy a pasar un artículo que escribí un par de artículos que escribí para Microjuris. Si bien no se refiere a inmuebles, sí se refiere al tema de este artículo que impediría impugnar
cláusulas de fijación de precio. Y el corredor inmobiliario, por empezar, decíamos que ese párrafo del artículo 2, que no sé si lo volví a repetir por acá, que dice: no están comprendidos los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario. Este artículo es de una interpretación muy restrictiva y lo vamos a aplicar en este caso. Restrictiva primero. Solamente se aplica esta restricción, esta exclusión, cuando nos estamos refiriendo a las actividades propias de la tarea de ese profesional. La actividad propia del corredor inmobiliario es una actividad de intermediación en sentido estricto, de acercar a las partes. Esto es como el caso del veterinario, que además de ser veterinario, en su negocio vende alimentos para perros, y vende correas, y vende perros. Y vende perros también. ¿Es proveedor? ¿No es proveedor? La jurisprudencia ha dicho sí, es proveedor. ¿Cómo? Yo soy profesional liberal. Sí, pero vender perros o vender correas no es una incumbencia exclusiva del veterinario, no hace falta tener título habilitante para eso. Así que ahí usted está exorbitando su tarea. Así que la prohibición, la exclusión del artículo 2 no se le aplica. Y no se le aplica al corredor inmobiliario cuando éste, por ejemplo, realiza tareas de desarrollador, comercializador, cuando no se limita a ser un intermediario que acerca a las partes, sino que hace una tarea diferente de la del corredor estricto sensu. Así que ya cuando ese corredor, por más que sea corredor, en realidad está trabajando como un desarrollador, para ponerle un nombre, es el que armó todo el negocio, el que hace los contratos, redacta los contratos, etc. Su tarea excede ampliamente el mero acercamiento de las partes, ya no puede invocar la exclusión. No puede invocarla tampoco, me baso en doctrina, en la aplicación por analogía de doctrina y jurisprudencia que aplican estas reglas, por ejemplo, al caso de los médicos. No puede excluirse tampoco cuando ese corredor inmobiliario desarrolla su actividad de manera empresarial, ya no como un profesional liberal, sino que tiene una organización de bienes y servicios, con empleados, para desarrollar esa tarea. Y ahí ya entran montones de corredores inmobiliarios. Ni hablemos del caso de las franquicias como RE/MAX, que es todo un caso que además tiene sus propios problemas con los propios corredores, ¿no? Y hasta fallos en contra. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Y muy brevemente, porque el tiempo es tirano, esto no lo dijo nunca nadie, en el caso del administrador del consorcio, estamos hablando del administrador de consorcio, que es un profesional, no de el propietario de un departamento que a título gratuito administra para el edificio. Este administrador de consorcios entiende la doctrina, o por lo menos una parte de la doctrina, que califica, sea persona humana o persona jurídica, porque algunos administradores de consorcio realizan su actividad a través de una persona jurídica, califica como proveedor por su profesionalidad, y tiene o hace un contrato de consumo, o sea, el contrato que lo vincula con el consorcio, que tengamos en cuenta es una persona jurídica, es un contrato de consumo. El servicio de administración se adquiere
como destinatario final en beneficio del consorcio y del grupo social, podríamos decir, que sería el resto de los propietarios. El contrato se hace con el consorcio, el contrato de consumo, y podríamos decir la relación de consumo, estaría trabada entre el administrador del consorcio y el consorcio. Pero los copropietarios, entiendo, que asumirían la posición de equiparados, los que sin ser parte de la relación de consumo utilizan el servicio de administración. ¿Esto lo dice la ley? No. Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una ley, que es la ley 941, que no lo dice, pero esta ley crea un registro de administradores de consorcio. Ese registro de administradores de consorcio está supervisado por la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, y es la propia ley 941 establece la aplicación supletoria en el caso de denuncias contra administradores de consorcio, la aplicación supletoria de la ley 757 de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley de procedimiento administrativo de reclamos de consumidores. Por supuesto, una ley local es de dudosa constitucionalidad que califique o no califique como de relación de consumo. Esto lo tiene que hacer una ley nacional, en todo caso. Yo entiendo que existe esa relación de consumo, más allá de la existencia de la ley local 941, porque se dan entre administrador y consorcio los requisitos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y por lo tanto, que más allá de lo que dispongan las regulaciones locales, por ejemplo, la Ley 941, que consagra una serie de obligaciones de los administradores de consorcio, y más allá de lo que disponga el Código Civil y Comercial al regular la propiedad horizontal, esto se tiene que integrar con las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, y en caso de duda debe aplicarse la que sea más favorable para ese consumidor consorcio o consorcio consumidor. Tengan en cuenta, repito, que el consumidor en nuestro derecho puede tranquilamente ser una persona jurídica. Así que por ese lado no habría ningún tipo de inconveniente. Este es un tema muy extenso, se habrán dado cuenta. Por ahí dice que tenga otras oportunidades el doctor para otros temas. Sí, estamos pensando en un curso sobre esto para el año que viene, obviamente. La gente de Microjuris siempre está activa al respecto. Así que, bueno, yo no sé si hay alguna consulta que se me haya escapado, Irene. Fíjate que Sí, son 7:30. muy bien. No, aparte la claridad, Jorge, increíble. Es un tema muy extenso y muy, digamos, con mucha casuística, ¿no? Entonces, la forma en la que fuiste conectando los conceptos fue maravilloso. La verdad que te felicito. Eh, Igual ya te conozco, ya sé que sos así, pero te lo digo nuevamente. Bueno, Bueno, a ver, gracias. había una pregunta ahí dando vuelta. Juan Pablo Silio, excelente doctor. ¿Podría dar su opinión sobre el controvertido tema de la adecuación de las propiedades de lotes en clubes de campo en función del nuevo derecho real en el Código Civil y Comercial y la protección de los consumidores al respecto? Entiendo que no es parte del temario de hoy, si no me puede contestar. Lo que le puedo decir con la brevedad del tiempo es que, bueno, eh, digamos, el no haber puesto plazos para la adecuación fue un gran problema. En mi opinión, los clubes que no han adecuado, que no se han adecuado al régimen
especial de propiedad horizontal que tienen los clubes de campo, barrios privados, en mi opinión, deberían ser considerados adecuados, porque ya ha pasado sobradamente el tiempo, más allá de las disposiciones registrales que hayan al respecto. Hay temas muy importantes, como el de expensas, por ejemplo, y hay temas muy curiosos. Yo voy a decir una cosa muy breve, porque sí, no es el tema de nuestra charla, ¿no? Pero en las propiedad horizontal común y silvestre, en la propiedad horizontal común y silvestre, no podemos, o por lo menos no está regulado expresamente, se puede hacer, pero no está regulado expresamente, que se pueda establecer un régimen de multas y cobrarlo por juicio ejecutivo para aquellos copropietarios u ocupantes que cometan infracciones a las normas de convivencia, ruidos molestos, etcétera, etcétera, etcétera. En la regulación del Código Civil y Comercial de clubes de campo y barrios privados sí está establecido. No muy bien, pero está establecido esta facultad. Pareciera que los que redactaron el código vivían en clubes de campo, porque estaban más preocupados en eso que en la propiedad horizontal común y corriente. Sí, yo entiendo que ya no hay más demoras, se tienen que adecuar al régimen especial de la propiedad horizontal, y si no, el juez tendría que tenerlo por adecuado, si este es un régimen más favorable para el propietario, porque tanto en los clubes de campo como en la propiedad horizontal, cuando uno compra en pozo, son negocios muy complejos donde el comprador en muchos casos, y esto daría para mucho más, pero realmente el comprador muchas veces es una suerte de esclavo, voy a dramatizar, de el que armó el reglamento. Y el que armó el reglamento es el desarrollador. Y el negocio muchas veces está hecho no solo en desarrollar y comercializar las unidades, sino en el después, en los servicios de postventa, por decirlo así. Y eso no se da solamente en countries y en barrios privados, sino que se da en muchos edificios de venta desde el pozo, con fideicomisos, que después se encuentran que para cambiar el reglamento de copropiedad es prácticamente imposible por las mayorías, y el reglamento le permite demasiadas cosas a, casualmente, el que hizo el reglamento. Es un tema muy, muy, muy interesante, y la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor también podría ser útil para destrabar este tipo de situaciones. Pero lo verán con mucha claridad el año que viene, si hacen el curso que Microjuris está pensando hacer. Me dijo Irene. Muy bien, muy bien. Cosa le preguntan a ella. Diana acá hace una pregunta bien práctica. Dice, ¿cómo se inicia una demanda en el fuero del consumidor? O sea, ¿por dónde se sortea? A ver, fuero del consumidor. En Capital Federal, o mejor dicho, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora tenés un fuero del consumidor, que es el contencioso administrativo, tributario y de las relaciones de consumo. Ahí tenés que ir a parar. Por supuesto, para que te lo admitan, vas a tener que hacer toda esta construcción y decir, este contrato de compra-venta o este contrato de locación es de consumo, si no, van a decir adiós. En provincia de Buenos Aires no tenés fuero del consumo, vas a ir al civil y comercial del departamento judicial que te corresponda. Y en las provincias de que se trate, irán viendo. Si les toca en Jujuy, le preguntarán a Cau, que andaba por ahí, no sé si sigue estando, supongo que va al civil y comercial, y cuando lleguen a la Cámara se lo encuentran a él. Pero no hay, en la mayoría de las provincias no hay fuero del consumidor. Muy bien.
Vamos con la última pregunta, Jorge. ¿Qué pasa con las reservas que toman las inmobiliarias en los contratos de compraventa? Primero y principal, el contrato de reserva no está regulado, por lo menos con ese nombre, ¿no?, en el Código Civil y Comercial, ni hablemos de la Ley de Defensa del Consumidor. Es curiosísimo que nuestro Código Civil y Comercial prácticamente no tenga ni disposiciones sobre el boleto de compraventa, tiene 2 artículos, y reserva, ¿qué son esas cosas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como clientes, como abogados, cuando nuestro cliente nos dice, hice una reserva, decirle, tráeme los papelitos? Porque la reserva puede ser en muchos casos una oferta a plazo irrevocable, llamada reserva. Es decir, cuando uno piensa en reserva, dice, bueno, tengo una preferencia, puse una cantidad de plata, tengo una preferencia sobre otros compradores, tengo una prioridad, algo. No, muchas veces bajo reserva lo único que se hizo es que yo ofrezco comprar ese inmueble en tanto dinero y le doy tantos días al vendedor para que lo piense, manifestando que me voy a mantener durante todos esos días en vigencia de mi oferta. Y si no cumplo, la pierdo. Pero si el vendedor no me acepta, nada, me tendrán que devolver la reserva. Y a veces, con el descuento de determinadas sumas de dinero. Tema que no está tratado. Por supuesto que no está tratado en la Ley de Defensa del Consumidor, pero no está tratado tampoco en el Código Civil y Comercial. Entonces, a nosotros como abogados nos suelen venir, nadie nos va a venir, o prácticamente nadie, porque nadie quiere pagar un peso, nadie viene a decir, mire, tengo que hacer una operación inmobiliaria, me quieren hacer firmar esto. ¿Qué le parece? No, eso no, porque no nos van a pagar. No, vienen cuando ya se prendió fuego todo y puso una reserva de, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, $5.000, digo, estoy diciendo cualquier cosa, $5.000 y le quieren devolver 4.000, porque la inmobiliaria se queda con 1.000. Y dice, ¿cómo puede ser? Y puede ser porque vos se lo aceptaste. Puede ser porque vos se lo aceptaste. Y ahí es muy difícil discutir esto porque tenemos el tema de la famosa autonomía de la voluntad dando vueltas. Pero por desgracia nos vienen muchas veces con el incendio, digamos así, y no nos queda más que decir esto. Entonces, ¿qué pasa con la reserva? Y tengo que leer el papel para saber de qué se trata, porque eso llamado reserva puede ser cualquier cosa. Lo mismo el famoso boleto. Firmé un boleto. Después cuando vienen y nos traen el papelito, no es boleto, es una compra de mejoras, es una compra de derechos posesorios, en instrumento privado, sin documentación que acredite derechos posesorios. O sea, esas son palabras al viento, lo digo finamente. Reserva, seña inclusive. Seña por lo menos tiene un significado muy claro, pero hay que ver si figura en el papel que dice seña. En esa no figura eso. Le dijeron que entregaba tanto en concepto de seña, pero cuando nos dan el papel para que leamos no dice seña, dice reserva. Entonces, es así. ¿Qué pasa? Ahí pueden pasar varias cosas. Pueden pasar varias cosas. Si es una auténtica reserva, que puede ser una opción o un pacto de preferencia, que es muy raro, bueno, a igual precio podrá tendrá una preferencia de cobro. Pero lo más común es que la reserva en nuestro mercado inmobiliario sea una oferta a plazo irrevocable, garantizada por una suma de dinero. Bien. No le puedo decir porque ya Irene me mira y dice, basta. Ya dimos tantas clases juntos que me conocés, no puedo... Basta.
No, no, la verdad que es genial. No, y la gente se ha quedado, porque evidentemente no les Mira, voy importa. a dejar de compartir pantalla, Sí, porque al sí, sí, no final, pasa nada. Sí, sí, yo te iba a decir, pero por eso es que yo no. no veo y ahora ahora no encuentro el dejar de compartir pantalla. A ver, me Ah, lo parece que me tenés voy a que quedar. tener en la barra de Sí, pero para herramientas. poder leer el PowerPoint lo corrí tantas veces. Acá está. Ahí está, Este, ahí está. ahí está. Sí, Perfecto. ahí están todos, ¿eh? Están todos. Se quedó Bueno, Mónica, gente, está José, los dos protagonistas de nuestras historias. claro, y Gracias. es por poner, y está Mirta, que la había visto al principio, pero después la perdí, que Mirta me suena muy conocida de cara, tal vez me estoy confundiendo. Después hay un montón de fotos y de pantallas negro. A Silvina también, Bueno, que se la ve. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, creo que ha sido sumamente claro. Mira cómo te aplauden. Hasta te dijeron, alguien te dijo chapó. No, la verdad Chapó, que sí, sí. impresionante, una super clase, una masterclass realmente. La clase de hoy, muy clara, Jorge. La verdad que clarísima. Muchísimas Bueno, gracias. calculen que por el feriado, el martes o miércoles, la gente de Microjuris estará distribuyéndoles el material. Bueno, Acuérdense muchas gracias a todos. acuérdense de mandarnos mail, porque si no, como se inscribió mucha gente y después no participan todos, yo no sé quién ha estado. Así que yo, El que no manda mail eh, y yo- no y no contribuye a saben, la causa de no, y Microjuris, no saben todo el se queda material sin material. Es el así. material que suele compartir Jorge es muy abundante, así que les conviene. Ahí les puse de vuelta, no, se lo mandé a Sergio, a ver, esperen que estoy haciendo lío. Y sí, la conocía a Mirta, la Sí, conocía, sí, es del sí, Colegio de sí. Abogados de Morón, la conocía a Mirta. Ahí les dejo Muy de bien. vuelta el mail. Bueno, Jorge, nos vemos el año que viene, porque esta Nos fue tu vemos el última año que clase de este viene. año. No, ya terminamos, ya vamos a brindar. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, gracias y hasta pronto, hasta la próxima. Gracias a Gracias, todos. Jorge. Chao, chao. Hasta la próxima.